Después de la reintroducción de la mosca que fomenta el gusano barrenador, ¿se puede combatir de la misma manera? ¿Qué ha pasado? ¿Tiene la misma conducta? Y para esto vamos a hablar con el experto, con quien sí lo sabe, con el doctor, profesor investigador Roger Iván Rodríguez Viva, quien ahora es maestro de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UATI. Doctor, ya nos los había advertido. ¿Cómo está esto? ¿La mosca tiene la misma conducta o existe una selección genética? ¿Qué está sucediendo esta mosca que obviamente fomenta el gusano barrenador? Claro que sí, Freddy. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por permitirme compartir con tu auditorio estos conocimientos que cada día vamos generando. Efectivamente, Freddy, nosotros, como tú sabes, tuvimos el proceso de erradicación en México del gusano barrenador y nuevamente tenemos la reintroducción. Esto fue en noviembre del año pasado, donde tuvimos los primeros casos. Hemos visto a través del tiempo que ha pasado de la mosca, que ya no la tuvimos durante mucho tiempo, pero como que estamos viendo un nuevo comportamiento de la mosca, principalmente en su capacidad reproductiva. Esta mosca generalmente ponía alrededor de 2,000 huevos durante su ciclo de vida, y hoy hemos visto que está poniendo más huevos. Está poniendo más o menos como 4,000, 4,500 huevos. Y esto, pues lógicamente, produce gusaneras más amplias, gusaneras con mayor número de gusanos en estos sitios de lesiones de los animales. Además, se ha visto por estudios realizados por el COPEC en Panamá que esta mosca tiene la gran capacidad, los machos, de poder copular con mucho más hembras. Se pensaba y se sabía que alrededor de un macho podía copular con 6 hembras y hoy en día se ha visto una mayor capacidad de esos machos para poder copular con esas hembras y se ha visto que alrededor de 16 hembras puede copular un macho. Es decir, todos sabemos que la mosca hembra generalmente solamente una vez en su vida es copulada y el macho es capaz de copular con muchas hembras y está aumentando su capacidad reproductiva. Este aumento en la capacidad reproductiva pues implica mayor número de gusaneras y mayor posibilidades de poder infectar a los animales y los propios humanos. Además, el macho necesitaba solamente 4 días para poder madurar y ya poder iniciar su vida reproductiva. Hoy en día, a través de procesos probablemente de selección genética, estos machos han reducido su tiempo para poder ser fértiles, es decir, en tan solo 2 días actualmente son capaces de copular con las hembras y esto hace que el ciclo biológico sea mucho mayor y mayor probabilidad que podamos tener gusaneras en los animales y en los propios humanos. Doctor, este panorama no es nada halagüeño. ¿Qué desafíos impone el combate al gusano barrenador? Las afectaciones económicas. Sí, Freddy, una muy buena pregunta. Mira, es muy difícil poder pronosticar cuáles serían las pérdidas que ocasionarían a México la reintroducción de esta mosca. Sabemos que en otros países donde es endémico, por ejemplo, podemos comparar con Argentina, que tiene alrededor de 50 millones de ganados bovinos y se produce aproximadamente entre 45 y 50 millones de dólares anuales de pérdidas. Entonces, si nosotros traspolamos esa información, podemos decir que México tiene alrededor de 33, 35 millones de bovinos y podemos asumir, si tomamos en base esa información en otros países con otra experiencia, podemos decir que en México, si llegara a reinfestarse todo el país, tendríamos pérdidas entre 35 y 40 millones de dólares de pérdidas anuales, el cual implicaría un costo muy grande para la producción, principalmente la producción bovina, aparte de producir un daño importante a lo que es la salud pública. Doctor, cuando un animal es infestado, o sea, por el gusano barrenador, la carne, por así decirlo, o los productos, ¿la puede consumir el ser humano? Sí, Freddy, yo creo que es una pregunta muy importante. ¿Qué es lo que normalmente hacemos los veterinarios cuando detectamos un caso de gusanera en un animal productivo?
lo que hacemos, Freddy, es identificarlo, localizar la lesión, lavarla bien, esa lesión, y poder ponerle un insecticida. Se ponen insecticidas locales en las gusaneras y se hace la extracción manual de cada una de los gusanos que vamos teniendo en cada gusanera. O sea, gusano por gusano. Gusano por gusano. Cuando nosotros utilizamos un insecticida, por ejemplo, a base de un organofosforado, Propoxur, que es otro producto que es un carbamato que se le puede aplicar a las heridas, hay una reacción por parte de estos gusanos y tienden a salir de las heridas. Entonces nosotros con unas pinzas, con las manos protegidas, podemos hacer la extracción de estos gusanos. Una vez que ya tengamos esa extracción, podemos ponerle una sustancia cicatrizante y podemos nosotros aplicarle una lactona macrocíclica, ya sea una ivermectina, una doramectina, una moxidectina, de tal forma que estos productos son sistémicos que pueden ser inyectados a los animales, son muy liposolubles, pueden llegar a los lugares donde está la lesión, donde está la gusanera y poder controlar esa mosca. Si esto es correcto y se elimina las larvas de la gusanera, en aproximadamente 4 o 5 semanas el animal empieza a cicatrizar esa lesión y entonces el animal pues podría quedar apto para el consumo humano. Generalmente se recomienda que después del tratamiento, 3 meses después del tratamiento, ese animal sí se recupera perfectamente, puede ser consumida la carne. Entonces, sí es un problema grave que puede producir retraso en el crecimiento de los animales, daño a las pieles de los propios animales. El hecho de estar vigilando y estándolos tratando a los animales, pues hay un costo principalmente para el productor en que el ganadero, las personas que atienden los animales y los propios veterinarios utilizan mucho tiempo laboral y eso es un costo extra para el propio productor. Claro, la mortandad. Bueno, sí puede haber mortandad, por supuesto, principalmente en los animales recién nacidos. Podemos decir que de los casos que se han diagnosticado hoy en México y en Yucatán, por ejemplo, el 80% de ellos ocurre en el ganado bovino. Y de ese 80% principalmente ocurren en los animales jóvenes, aquellos recién nacidos que por alguna lesión fisiológica como son el ombligo, cuando nacen los animales, puede la mosca depositar sus huevos en los ombligos y producir entonces unas gusaneras en los ombligos. Esto puede ser un origen importante de una inflamación que le llamamos onfalitis o onfaloplebitis, que puede tener invasión de bacterias en esas zonas en particular y producir entonces una migración de esas bacterias a otros lugares y que puede ser fatal principalmente para los animales jóvenes. Cuando se trata de unas lesiones en cualquier otro lugar, que puede ser en el propio animal, si es tratado a tiempo no se produce mortalidad, pero hay el riesgo de un gran daño a la producción y por supuesto un gran daño a la economía del productor. ¿En qué partes del animal es donde se puede infectar, donde se puede hacer la miasis? Mira, Freddy, las moscas adultas tienen quimioreceptores principalmente en las antenas y en algunas partes que les permite poder detectar los olores que se producen con las heridas. Entonces esta mosca tiene la capacidad de poder detectar esas heridas, ya sean las heridas naturales como por ejemplo el ombligo o por haber sufrido una laceración, algún problema por ejemplo de descorne donde haya producción de sangre. Estas moscas son capaces de detectarlo, van hacia los animales y allá empiezan a poner sus huevos y esos huevos por supuesto en tan solo 24 horas van a emerger unas larvas que como nosotros decimos van a barrenar el tejido donde está la lesión del animal y empezar a producir las gusaneras. ¿Cuáles son los animales que prefieren ellos? ¿O solo prefieren al ganado? No, dijimos que el 80% de los animales es ganado bovino, probablemente porque hay una gran cantidad de animales, porque están bajo un sistema de producción extensivo, pero también pueden afectar otro tipo de animales. En segundo lugar están los caballos. Los caballos que tengan alguna lesión también pueden ser infestados por esta mosca. Los perros es otra especie animal que generalmente producen a través de algunas lesiones que puedan tener,
también los puede parasitar. ¿Cómo está el corte y qué se está esperando, por ejemplo, en el oriente del estado, por decir específicamente en el municipio de Tizimino, donde está la parte ganadera, que no se ha escuchado pues que llegue la mosca hasta el momento? Sí, Freddy, haces una muy buena pregunta. El organismo oficial que hace los reportes es el Senacica, a través de un programa que tiene en México americano, que es el CPA. Y ellos la semana pasada dieron un corte. Existe en México 2.314 casos en todo el país, incluyendo principalmente los estados de Chiapas, Tabasco, la península de Yucatán, incluyendo el propio estado de Yucatán, parte de los que es el estado de Veracruz y Oaxaca. En el estado de Yucatán existen 14 casos reportados, Freddy, y existen 4 municipios donde se han detectado estos casos, que es básicamente Sucacap, Jalachó, Mérida y Valladolid. Y si hablamos de Valladolid, está en el oriente del estado, está muy cerca de la zona ganadera que implica Tizimín, Panabá, Suquilá, Espita, esos estados donde tienen una muy buena producción de ganado bovino y están a riesgo de que esta mosca pudiera, en cierta forma, llegar a la ganadería fuerte del estado de Yucatán, donde existe una gran cantidad de animales bovinos y de caballos, por supuesto. Entonces, esto va a ser un problema si llega, que pues creo yo, Freddy, que esto es cuestión... Pues yo creo que sí, es cuestión de tiempo, Freddy, porque a pesar del esfuerzo que está haciendo el Senacica en el sentido de poder determinar cuáles son los casos, dónde se encuentran, poder hacer y tomar medidas, pero sabemos que hay que considerar la biología de esta mosca. Esta mosca tiene una capacidad de vuelo, puede volar 10, 15 kilómetros en su ciclo de vida y esto le permite poder dispersarse. Otra cosa muy interesante, Freddy, las lluvias, por supuesto. Los vientos de las lluvias pueden llevar la mosca y es importante que en el estado de Yucatán se reactiven la inspección de los animales para que los animales que vienen de una zona que está infestada, como dijeron en el caso de esos 4 municipios, al pasar a esos municipios donde hay una gran cantidad de bovinos, pues evite que entren hacia esos municipios y se empiece entonces a generalizar el problema, que es en realidad lo que no queremos que ocurra, Freddy. Doctor, ¿cuáles fueron las causas de la reintroducción de esta mosca y del gusano barrenador? Porque no se dio de la noche a la mañana. Sí, Freddy, qué bueno que lo dices. Creo que es un tema que hay que hablarlo, es un tema de una responsabilidad social. Sabemos que la mosca inicialmente fue erradicada en los Estados Unidos, en México y en Centroamérica, hasta llegar a la erradicación a Panamá. En Panamá había una comisión, o existe una comisión americana panameña, que producían gusanos, moscas estériles que eran liberadas en estas zonas. Y esto permitía poner una zona buffer porque Sudamérica está infestado con estas moscas. Entonces, lo que se hacía era evitar que esto ocurra para que nuevamente se reintrodujera en Panamá y posteriormente corriera hacia Centroamérica y posteriormente a México. Desafortunadamente hay muchos factores, Freddy. Factores, por ejemplo, la irresponsabilidad de los ganaderos de poder pasar ganado en pie de una zona infestada a una zona libre, poder hacer el transporte de animales con gusaneras de un lugar a otro y llevarlo. También existe el paso de animales ilegales que no entran bajo un esquema de supervisión como lo tiene México y puedan ser introducidos desde Centroamérica a México y pueda entonces haber traído esta mosca. Además, Freddy, todos sabemos que hay mucha migración de gente de Centroamérica, de Sudamérica, que viene, trae sus propias mascotas, y no estamos hablando de 2, 3 personas, Freddy, estamos hablando de miles de personas. Esas caravanas que sabemos que pasan de Centroamérica, pasan por el estado de Chiapas, y todos esos factores pues pudieron contribuir a que nuevamente tengamos la mosca en nuestro país. Además de las características biológicas que tiene la mosca, de tener una capacidad reproductiva mucho mayor el día de hoy, de poder volar fácilmente, de que los vientos puedan acarrear o llevar
a una mosca de una zona a otra, la fauna silvestre, Freddy, que no tenemos un control de esos animales. Entonces, todos esos factores se conjugan para que podamos decir, ya tenemos nuevamente esta mosca en el país y es necesario combatirla, controlarla y, por supuesto, pensar nuevamente en su erradicación. Y no en balde, doctor, el primer caso que se reporta es en Chiapas, precisamente donde está el paso migratorio, y segundo, el crimen organizado. Bueno, ese es un tema que no nos gusta hablar, Freddy, pero todos sabemos que hay paso ilegal de animales de Centroamérica hacia México. En algún estudio, en algunos reportes que ha hecho la Confederación Nacional Ganadera de México, se dice que entre 1 millón o 1,5 millones de bovinos pasa de Centroamérica hacia México, y es importante que estos animales tengan una inspección, porque a través de la inspección física de los veterinarios que pueden hacer esas inspecciones en lugares propicios para poder hacerlo, se pueden detectar las gusaneras, se puede dar su tratamiento y así evitar la reintroducción de esta mosca a otras zonas del país que todavía no están infestadas, y que esto pues podemos nosotros hacer una gran colaboración con las autoridades federales, con las autoridades estatales y municipales, y esto va a permitir poder controlar nuevamente esta mosca y evitar los daños económicos a la producción y, por supuesto, a la salud pública que puede tener este problema. Doctor, de verdad, como siempre, se aprende mucho con usted y pues hay que ponerse a trabajar. Claro que sí, Freddy. Yo quiero exhortar al gobierno federal, al gobierno estatal, al gobierno municipal, que se trabaje en conjunto con las universidades, con las instituciones, con las asociaciones ganaderas que son fundamentales para esto, y a la sociedad en general, para poder detectar estos casos, reportarlo a las autoridades. La población en general, es importantísimo que ellos, cuando vean algo sospechoso, favor de reportarlo lo antes posible, y eso va a evitar que podamos controlarla y probablemente podamos erradicarla de México. De verdad, agradecido que nos regales conocimientos, doctor. Muchas gracias, Freddy. Gracias a ti y a tu auditorio. Y acuérdense que tener la información correcta, eso nos genera más conciencia.